Nos encontramos ante la primera de las fases, que es la recolección de información, y en particular nos encontramos en el external footprinting, es decir, toda la información que podemos recoger de fuera. Recordar que desde aquí tenemos el active footprinting y el passive footprinting. El active es cuando interactuamos de alguna manera con la infraestructura de lo que queremos auditar. En este caso nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el servicio DNS. Realmente el DNS todo el mundo sabe cómo funciona. Al final, bueno, pues cuando ponemos una URL, etcétera, pues luego esto se convierte en una dirección IP, que es a la cual que accedemos. ¿Por qué es interesante los sistemas DNS? Porque nos ofrecen gran cantidad de información cuando no conocemos nada de la red. Porque en muchas ocasiones, a partir del dominio de la organización, en muchas ocasiones se estructuran subdominios que pueden dar acceso a diferentes servicios que pertenecen a la organización y por tanto a puntos de entrada o puntos a auditar que tendremos que tener en cuenta. Recordar que dentro del DNS toda la información está guardada en una serie de registros. Los registros que están en el DNS a modo de recordatorio, como podéis ver ahí, pues está el de la dirección de traducción de los nombres de host, que es el A, luego el de las 4 A's, que es el que se utiliza en IPv6 para traducir los nombres de host de IPv6, el CNAME, que es el nombre canónico, bueno, todo el DNS del nombre del servidor, el MX, ya está más asociado al registro de intercambio de correo, el PTR, que también es el conocido como el registro inverso, ¿vale? Que funciona a la inversa que el registro A, ¿vale? Que es el que traduce los nombres de host a direcciones IP, recordarlo. Luego está el SOA, el hinfo, que es la información del equipo, el TXT, que es de información textual, el log de localización, donde está el dominio, el WKS, que es la generalización del registro MX, el SRV de servicios y el SPF, ¿vale? Que es, bueno, que es el marco de directivas del remitente, ¿de acuerdo? Esta información, ¿vale? Puede ser muy importante a la hora de localizar esos servicios o esas máquinas que podemos ver desde fuera teniendo en cuenta lo que sería el nombre de dominio de la organización. ¿Qué tipo de técnicas o qué tipo de comandos podemos encontrarnos en distribuciones como por ejemplo Kali o similares para hacer un pentest? Bueno, vamos a ver alguna de ellas. La primera de ellas es el DNS Routing, que como podéis intuir, algo de fuerza bruta hay. Y básicamente lo que hace el comando es eso, es decir, al final lo que hace es utilizar ante un dominio web correspondiente, le aplica un diccionario de textos que se suelen utilizar de forma habitual, ¿vale? Para ver si resuelven, por ejemplo, imaginemos dominioweb.es, ¿vale? Pues puede ser, o puede que sea habitual que haya un backup.dominio.es o, por ejemplo, no sé, un extranet.dominioweb.es, ¿de acuerdo? Es decir, a través de este comando, pues podemos ver si esa petición es válida y la respuesta si ante una dirección no existente. Esto puede ser muy interesante a la hora de recolectar información sobre qué servicios están visibles desde fuera. Luego, otra de las técnicas que hay es el que se conoce como DNS Cache Snooping. Al final, recordar que las cuestiones que se ven de redes, los DNS, pues muchas veces esto suele estar, esta información en muchas ocasiones suele estar cacheado, ¿de acuerdo? No es una buena práctica, pero en muchas ocasiones es así. Si se encuentra activada la caché, pues antes de hacer una petición de resolución por medio de un sistema de consultas recursivas, primero ve si tiene una resolución a ese nombre de dominio y si no lo tiene, lo devuelve y en caso contrario, si no, pues comenzará
otra vez el sistema de resolución DNS recursiva y una vez que quede resuelto, lo almacena en caché y se lo devuelve a quien se lo pide. Entonces, teniendo en cuenta esta funcionalidad, ¿vale? Existe un comando, ¿vale? Que es el que podéis ver ahí, que lo que hace es utilizar lo que hace es utilizar eh, el dominio que ha sido resuelto recientemente, ¿vale? Para consultar la DNS. Y si se ha pedido en un tiempo corto en el que podamos nosotros acceder a la caché, poder obtenerlo. Luego tenemos el de resolución inversa. Bien, como sabemos, al igual que podemos hacer la petición a un dominio web, nos da la IP, pues podemos hacer la petición al revés, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que tener en cuenta que tienen un formato particular, ¿vale? Que se suele poner primero la dirección que sea 45.2.1.1 punto y luego suele ir por el ARPA o in-ddr ARPA, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí este tipo de ataque lo que se suele preguntar es el registro del PTR de cada uno de ellos, que recordar que es el registro inverso a lo que sería la petición de host a la dirección IP, ¿vale? Y de esta manera, a través de ello, podemos también hacer una enumeración de todos los equipos que pudiera haber dentro de esa. Y luego, por último, y no por ello menos importante, está la transferencia de DNS. Como sabéis, hay un DNS primario y un DNS secundario, ¿vale? Y aquí lo que se suele utilizar es el DNS secundario, que suele ser el que hace la petición al DNS principal para que le haga una transferencia de zona. Y entonces así de esta manera, pues el servidor primario pues filtra desde qué direcciones pueden hacer estas peticiones, ¿de acuerdo? Hay un procedimiento manual para conseguir esta transferencia de zona que es a través del comando nslookup. ¿Con qué podemos hacer a través del comando de NSNum? ¿Vale? Pues hacer este procedimiento de manera automatizada. De esta forma, hace un análisis sobre el sitio web, ¿vale? Donde va buscando aquellos servidores que tengan la transferencia de zona habilitada para poder realizar ese volcado como si hiciera la petición. Y de esta manera, pues tenemos un listado con posibles equipos a través de los cuales, o servidores a través de los cuales podemos seguir tirándole del hilo para poder luego hacer las siguientes fases de análisis de vulnerabilidad.